¿Ya? Lo primero es empezar a desglosar el problema. ¿Ya? Ejercicio dice. El ejercicio 3. ¿Cómo? ¿Cómo escribir? Es que vamos a ir dibujándola. Ah, ¿Sí? Para que la vamos haciendo el mismo sobre la pantalla. Ya. Una cadena de agencias de viajes, ¿cierto? Es el caso que tenemos que resolver. Desea disponer de una base de datos que contemple información relativa al hospedaje y vuelo de los turistas que lo contratan. Ya me empieza a nombrar ya las entidades, ¿cierto? Los que hacen las tablas. Yo empiezo al tiro social. Vuelo, los turistas, ¿cierto? Aviones, empiezo a relacionarlo. Y me da el problema. Ya. Cuando nosotros estamos haciendo el diseño de la base de datos, recuerden que no es por la cantidad de tablas que un modelo de base de datos queda mejor. Yo puedo tener un modelo de 12 tablas y otro compañero lo hace con 9 tablas. Y a lo mejor está más optimizada la búsqueda en 9 tablas que en 12. Puede ser. ¿Cómo entendemos nosotros que un modelo de base de datos está correcto? Es cuando todo lo que se pide acá está contemplado en las tablas y en las relaciones. Ya. No se me va ni un campo, o sea, está todo ya, si veo algo que me piden, está considerado. Cuando un modelo de base de datos, ¿cierto?, está mal diseñado, cuando empiezo a inventar cosas que no me piden, por cierto. Si yo me pongo a inventar tablas o campos que no me requiere el cliente o el modelamiento, esto nunca va a terminar de construirse, nunca voy a parar y decir, ¿saben qué? Terminé la base de datos. ¿Ya? Un tema de nunca acabar, por lo tanto, nosotros tenemos que definirlo y parar hasta dónde vamos a construirla. ¿Ya? El problema, entonces ya vamos entendiendo el encabezado. Una agencia de viaje, ¿cierto?, desea disponer de una base de datos que contemple información relativa al hospedaje y vuelos de los turistas que la contratan. ¿Ya? Los datos a tener en cuenta, dice, la cadena de agencias está compuesta por un conjunto de sucursales. Entonces, inmediatamente, sucursales. La entidad. Una entidad, como la reconocemos, va a ser, ¿cierto?, la futura tabla y en la cual va a tener campo, que lo hacen diferente una con la otra. Entonces, si voy leyendo el ejercicio, dice, la agencia de viaje está compuesta por un conjunto de sucursales. Y anoto. Inmediatamente anoto. Sucursales. Nosotros primero vamos a realizarla, anotarla, ¿cierto?, en primera forma normal y después esto lo vamos a estandarizar, ¿cierto? Los tipos de campo que vamos a usar, las primeras y relaciones. Primero anotemos lo que necesitamos. Entonces, entidad, sucursales. ¿Ya? Y me dice, la cadena de agencia está compuesta por un conjunto de sucursales. Cada sucursal, ¿cierto?, viene definida por un código sucursal. Inmediatamente, ¿qué me asocio con eso? Clave primaria, código, activo, ¿cierto? Sucursal, dice que voy a identificarla con un código, ¿ya? Perfecto. Voy a identificarla con un código, yo noto primero todo lo que necesito, todos los campos necesito o posibles, ¿ya? Dirección y teléfono. Me está dando, está fácil, me está dando los campos necesitados. Dirección, teléfono. Después vamos a normalizar. Entonces ya me está creando la entidad, porque todavía no es tabla, es entidad, ¿cierto? ¿Cuándo se pasa a llamar tabla esto? Cuando ya estamos normalizados, ¿cierto? Nombre de campo, tipo de campo y clave. Eso ya es tabla. Entonces la cadena de agencia está compuesta por un conjunto de sucursales. Cada sucursal viene definida por el código de sucursal, dirección y teléfono. Listo. Esta cadena, ¿cierto?, me explica el problema, tiene contratados una serie de hoteles de forma exclusiva. Entonces, hoteles. Voy entonces, hoteles. Nosotros estamos trabajando en primera forma normal. Y la primera forma normal es encontrar la entidad y los campos que va a tener. ¿Ya? Hoteles, ¿ya?, de forma exclusiva. Cada hotel estará definido por el código activo, voy identificando código. Aquí no estamos encontrando con algo. Los campos se están llamando igual en las tablas. ¿Se acuerdan de eso? Entonces vamos a definirlo para poder hacer que la búsqueda o la consulta de una base de datos sea más rápida. Porque si yo pregunto por código, digo, muéstrame un select asterisco from código, pero ¿de dónde? Que cuando se le coloca la estación que le decíamos sub-bajo. El prefijo, perfecto, para identificar que la habla bien. Eso es cuando hacemos la segunda forma normal. Ya. Cada hotel está definido por un código hotel, ¿cierto? Nombre, dirección. Entonces me empiezo a dar cuenta que hay campos que se están repitiendo, ¿cierto? En dos tablas ya. Nombre, dirección, teléfono, si dice ciudad, dice teléfono y número de plaza disponible, que vendrían siendo los cubos, ¿cierto? Los cubos del hotel. Ya. Cubos. Cuando uno está diseñando también, trata de asociar lo más cercano posible el nombre de campo. Por ejemplo, textualmente nosotros le pusimos el nombre.
nombre, dirección, textual como lo pide. Pero por ejemplo, las plazas, sé que son los cupos. Entonces trato de llevarlo al valor real que debería ser. Ya hoy tengo dos cosas ya resueltas. Mira, de igual forma, la cadena tiene contratados una serie de vuelos regulares de forma exclusiva. Ya me aparece la entidad. Vuelos. ¿Esto? Vuelos. Cada vuelo viene definido por un número de vuelo. Eso va a ser un código, ¿cierto? ¿Cierto? Un código, número de vuelo. ¿Ya? Un número. Una fecha, ¿cierto? En que va a hacer ejecutar el vuelo. Una hora. Esto es un detalle. Mire, yo les recomiendo que cuando estén normalizando, traten de siempre ocupar los campos en forma individual. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo podría haber hecho fecha-hora simultáneamente, ¿cierto? En un solo campo. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero hacer las búsquedas después? Puedo buscar o por fecha o podría buscar por hora. Es mejor siempre buscar por un campo. Siguiente ejemplo, mira. Antes de terminar esa tabla, supongamos que tengo una tabla que se va a llamar usuarios. Y de los usuarios, yo necesito registrar, por ejemplo, el root y el nombre. Ok, pero aquí en un campo nombre, yo podría considerar nombre más apellido. ¿Qué sería lo recomendado? ¿Guardar nombre y apellido juntos o hacer esto? Nombre y apellido por separado. Por separado. Porque yo puedo hacer filtro después, pues muéstreme donde todos los nombres sean Juan, muéstreme todos donde el apellido sea Pérez. Es más fácil buscar por un campo que por una palabra compuesta. ¿Ya? Esa es una recomendación que les doy. Cuando ustedes administran base de datos, les sale mucho más fácil o más rápida la búsqueda. Porque ¿qué pasa si yo escribo en la búsqueda Juan Pérez todo junto? No es lo mismo que escribir Juan espacio Pérez. Entonces ya el motor de base de datos se pone lento. No está filtrando y hace una latencia, un lag en la búsqueda. ¿Ya? ¿Qué tiempo de espera? Entonces yo prefiero buscar o por nombre o por apellido, por separado, ¿cierto? Para hacer filtro, mucho mejor. Esa es como la recomendación. Por eso yo podría haber hecho fecha y hora en un solo campo, date time. Pero yo pienso en futuro que quiero hacer filtro, porque a lo mejor quiero buscar por las horas o por la fecha del día, por separado los campos. ¿Ya? Teléfono dice, pero fecha, hora, origen y destino. ¿Cierto? ¿De dónde sale el vuelo? Origen, destino. Origen, destino. Y plazas totales, ¿cierto? Y plazas de clase turística de las que disponen. Por lo tanto, son los cupos que tiene el vuelo. ¿Ya? Por ejemplo, cupo turista, cupo total. ¿Ya? Los cambios. Que el cupo que es la capacidad que puede llevar el vuelo, ¿cierto? Un vuelo siempre tiene más capacidad de turista que capacidad de exclusivo, ¿cierto? Los turistas a veces, o las zonas privilegiadas tienen menos asientos que las zonas comunes. ¿Ya? Por eso hay que diferenciar el vuelo, para saber cuánto es lo que lleva el avión, la disponibilidad. La información que se desea almacenar por cada turista, entonces ya aparece turista. Por cada turista, ¿ya? Es el código del turista, que ese código puede ser un valor único. ¿Podría ser qué cosa? El root. ¿Ya? Si es una empresa nacional, nosotros ocuparíamos el root. Pero ¿qué pasa si estos vuelos, me está hablando que son latinoamericanos? No todos tenemos el root. En algunos países ocupan el DNI, ¿cierto? Entonces debo buscar un código que identifique o que sea internacional para este caso. Pero aquí no me está hablando que la empresa sea de Chile solamente, ¿cierto? Si fuera de Chile, yo soy su root. Pero ¿qué pasa si soy un argentino? Entonces, en ese caso, fíjate, uno decide y toma, en este caso, toma la referencia y analiza aquí mejor campo ocupar. Entonces, podría ser un código, ¿ya? O un identificador. Después vamos a dar el nombre real. Código turista, nombre, esto, junto o separado. Separado. ¿Y qué pasa, por ejemplo? ¿Qué será recomendado? ¿Guardar los dos nombres juntos, por ejemplo, el nombre y los dos apellidos juntos? ¿O separarlos cada uno por parte? Nombre 1, nombre 2, apellido paterno, por ejemplo. Es lo ideal, ¿cierto? Para hacer la búsqueda de los filtros. Entre más separados tengo los campos, ¿cierto? Más individuales, mucho más flexible la búsqueda.
Ya, exactamente. Entonces me dice que un código necesito, un nombre y un apellido. Ya, y además de ello me dice una dirección y un teléfono. Por ejemplo, si en este caso no me están pidiendo el correo electrónico, yo si empiezo a colocar el campo email, estoy agregando información innecesaria y estoy ralentizando, ¿no es cierto? O haciendo menos óptima la base de datos. ¿Ya? Entonces, dirección, teléfono. Teléfono. Ya se fijan que hay campos que se están repitiendo y se llaman igual. Cuando normalicemos tenemos que cambiar esto. ¿Ya? Tenemos tres tablas ya, tres entidades, todavía no son tablas. Por otra parte dice, hay que tener en cuenta la siguiente información. A la cadena de agencias, ¿cierto? Vamos aquí. A la cadena de agencias le interesa conocer qué sucursal contrata el turista. Entonces vamos a tener que hacer una relación. Ahí, ¿cierto? Ya. Los turistas vamos a tener que relacionarlos con sucursales. Pero aquí va a pasar algo. Que las relaciones no nos puede ejecutar. Yo voy a registrar muchas sucursales. Y también voy a tener registrado muchos turistas. Entonces si yo miro, muchos turistas se registran en muchas sucursales y muchas sucursales en muchos turistas, tengo una relación que se llama de tipo N-N. ¿Y qué problema pasa con eso? Mucho. ¿Qué pasa con una norma del diseño de base de datos cuando ocurre eso? Tendría que ser de... Debo quebrar esa relación. ¿Cierto? Cada vez que yo veo un caso de mucho a mucho, porque dice que voy a tener que relacionar, ¿cierto?, las sucursales con los turistas, voy a tener que encontrar la forma, el método de quebrar esa relación. ¿Cómo quiebro una relación? Con una tabla intermedia. ¿Ya? La tabla intermedia va a ser encargada de quebrar el NN, porque las claves principales de cada tabla se van a unir ahí, ¿cierto? Y quiebro ese problema. Exactamente, una tabla intermedia. La tabla intermedia es el problema real. ¿Qué quiebro una relación NN? Mucho. Recuerden que los tipos de relaciones yo puedo encontrar de 1 a N, de N a 1, de 1 a 1, y el único caso que tenemos que cobrar es el NN. Nunca mucho. ¿Ya? Eso hace que se pueda caer una base de datos, porque se produce un bucle. Y nunca termina la búsqueda. Se me va a caer el motor de base de datos. ¿Ya? Y no importa ciertos horarios, securización, lo que sea. Si queda haciendo una búsqueda tan continua que se repite en el tiempo. Un bucle infinito. Busca, mucho por mucho, y a los minutos me aseguro que esa búsqueda tan sencilla se le va a pegar al servidor del servidor. ¿Ya? Porque se duplica, se triplica, se cuadriplica la búsqueda por sí. ¿Ya? Ese es el resultado que ocurre. Un bucle. Y cuando viendo un bucle, estamos fritos en un diseño, ¿cierto? Un diseño mal hecho. Entonces ya sé que voy a tener que crear algo ahí. ¿Ya? Por eso dice, a la cadena de agencias le interesa conocer qué sucursal a contratar a los turistas. Nosotros, aquí no me dice, mire, no me dice el nombre de la entidad, pero yo tengo que crear una entidad. Ahí. Voy a tener que hacer lo mismo con los hoteles porque también... Exacto, algo va a pasar. Entonces mira, fíjate, me dice que las sucursales con los turistas se tienen que relacionar. Y debo crear una tabla, ¿cierto? No me dice cómo se va a llamar. No me dice cómo se va a llamar. ¿Y qué dice que la cadena agencia? Mira. Arriba. La cadena de agencias, ¿ya? Que son las que manejan, que le interesa conocer qué sucursal ha contratado a los turistas. Pero el problema está en que van a haber, ¿cierto?, las sucursales muchas y turistas muchos. Entonces, ahí yo tengo que crear algo para que la agencia pregunte ahí. Una tabla, ¿cierto? Que yo le doy el nombre ahora. ¿Se puede llamar agencia? ¿Cómo se llama el proceso donde un turista, ¿cierto?, asocia una sucursal? Ahí yo puedo dar el nombre, yo soy libre de dar el nombre a esa tabla, ¿ya? Para solucionar ese problema. ¿Cómo podríamos llamarla? ¿Transacción? ¿Cómo se llama cuando uno agenda un vuelo, por ejemplo? ¿Cómo se llama? Reserva. La reserva, ¿cierto? La reserva. Entonces ahí yo voy a generar una tabla, ¿cierto?, una entidad que se llame reserva. Muy bien. Reservas. ¿Ya? La reserva me va a poder hacer esta asociación.
A la hora de viajar, el turista puede elegir cualquiera de los vuelos, ¿cierto?, que ofrece la cadena. ¿Y en qué clase? ¿Turista o primera desea viajar? Entonces aquí pasó algo. En la reserva va a hacer la transacción de todas las cosas. Yo en la reserva puedo saber qué vuelo voy a tomar, en qué sucursal y quién la tomó. Se fija, en la reserva, como le dio el nombre, va a ser la tabla que va a generar la transacción. Entonces con el ID busco y buscan la reserva, ¿no? Y las tablas van a ir a la reserva. Es como la boleta. ¿Se acuerdan de una boleta? Cuando yo tengo una boleta de una compra, sé qué producto compré, quién lo compró, quién lo vendió, por ejemplo. En este caso, la reserva, ¿qué me permite saber? ¿En qué vuelo voy a ir? ¿De qué sucursal? ¿Y quién está comprando el boleto o la reserva? ¿Ven? Se va solucionando. Por eso dice, a la hora de viajar el turista puede elegir cualquiera de los vuelos que ofrece la cadena. Entonces miren lo que va a pasar. Aquí vamos a tener que normalizarlo. Cualquiera de los vuelos que ofrece la cadena, ¿cierto? Además, a la cadena de agencia le interesa conocer qué sucursal ha contratado al turista. ¿Qué es lo que empieza a generarse acá? Código. Sucursales a reserva, vuelos a reserva. Ocupa las mismas variables, por decirlo así, de la otra. Exacto. tabla. Vamos a normalizar ahora, estamos ordenando dónde va. Hay que darle los nombres reales, ¿por cierto? Porque ahora todos se llaman número, código, todos se llaman igual. Hay que normalizar. ¿Quién hace la reserva? El turista. Pero fíjate, ¿qué está pasando acá? Está repitiendo el código. Exacto, tenemos que arreglar eso. Turista y A él le falta el prefijo. Eso, cuando hagamos la normalización. Primero es para saber dónde vamos. Primero hagamos esto en el diseño. Pero dice, a la hora de viajar, el turista puede elegir cualquiera de los vuelos, ya ok, que ofrece la cadena. ¿Y qué clase? ¿Turista o primera? Entonces, aquí pasa algo. falta Te muestro una tabla para definir esto, Se llama clase, la clase. La clase. ¿cierto? Que se llamaría Clase. clase. Y las clases, como pueden ser más de una, podría ser un código de clase. Por ejemplo, código 1, turista, código 2, primera, código 3, ¿cierto? O sea, una clase que aparezca. Comercial. Ahí depende de la empresa cómo lo defina. Código y nombre de la clase. O tipo de clase. Tipo de clase. ¿Y esto dónde va a ir? También a la reserva. La reserva es la que ya tiene información. Esto lo vamos a tener que organizar y ordenar mejor. De igual manera, el turista se puede hospedar en cualquiera de los hoteles que ofrece la cadena. Entonces, los hoteles, ¿a dónde van también? A reserva. Para nosotros la tabla reserva es la que está moviendo toda la base de datos, ¿cierto? Todas van a ser ya. La transaccional, perfecto, la tabla más importante. Se puede hospedar en cualquiera de los hoteles que ofrece la cadena y elegir el régimen de hospedaje. Entonces, me falta ahí algo, porque si bien tengo un hotel, va a tener cupo, necesito saber qué tipo de Hospedaje va a tener. va a tener, claro. Entonces, ¿qué aparece ahí? La tabla. Hospedaje. Hospedajes. Hospedajes. Y los hospedajes me dice que podía acordarlo media pensión, pensión completa, un código y un tipo de hospedaje, ¿cierto? Código 1, media pensión. Código 2, pensión completa. Código 3, no sé, full. No sé el nombre que se le dé. Entonces, hospedaje código, hospedaje tipo. ¿A dónde se relacionan? A reserva. Ahora se ve desordenado, esto vamos a tener que normalizarlo y arreglar. Siendo significativa, ¿qué cosa? En la reserva, ¿qué falta ahí? Dice. La fecha. La fecha de llegada y de partida. ¿Pero de qué cosa? ¿De la reserva o del hospedaje? No, pues tendría que ser la El hospedaje. hospedaje. La de la reserva. Cuando uno reserva un vuelo, La de vuelo, que el del vuelo está la fecha. eso, cuando uno reserva un vuelo, miren, ojo, el vuelo es la hora que sale, El hotel es para el día 10. y ¿cierto? el vuelo Origen para el destino día aquí. Y acá es cuando yo voy a reservar con anticipación eso. Entonces no son fechas distintas, una es para el vuelo cuando sale y va a llegar tal día al hotel o al lugar. Entonces ahí, ¿qué me falta? Dos fechas, fecha llegada y fecha partida, que en realidad los hoteles o la reserva se llama el check-in y el check-out, ¿cierto? Y ahí tenemos el modelo de base de datos. Ahí está. Vamos a pasarlo ahora a ordenarlo, hacerlo más
¿cierto? Más estandarizado. Muy. Diosa del LOL. Para diferenciarlo, porque yo me encuentro, por ejemplo, que el código, campo código está presente en 1, en 2, en 3, en 4 tablas. Entonces, si pregunto por código en una consulta SQL, no sabe a cuál tabla se referencia. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en la normalización? Segunda forma normal. Empezar a definir los nombres. Y los nombres de cada campo va a llevar el prefijo de cada tabla, para saber de dónde viene. Por lo tanto, el campo código, acá se va a llamar de sucursal, sub-código. Todo en minúscula. ¿Ya? El siguiente campo se va a llamar sub-dirección. Dirección. Tercer campo, sucursal o sub-teléfono. Entonces ya estamos haciendo la normalización. Tenemos los 3 campos. Parte de la normalización es declarar cuál va a ser la primary key, ¿cierto? La clave primaria. Recuerden que el campo es irrepetible. Código sucursal. Clave primary key. Esto lo declaramos como, ¿cierto? Puede ser declarado con la palabra PK, primary key, puede ser con el símbolo char y no asterisco, porque asterisco es la foreign key. ¿Sí, señor? No sabía. ¿No sabe? Puede ser gato, ¿cierto? exacto, chat. Puede ser PK, puede ser gato o puede ser la llavecita, ¿cierto? Depende del programa que usted utilice. O ya de primaria. Pues. Ya, pero ahí tenemos la primary key, eso me interesa. Y otra cosa, debo definir también el tipo de campo que voy a utilizar. Hay campos los más comunes que nosotros podríamos trabajar, ¿cierto? Están los int, los integer, los varchar y los char. ¿Ya? Hay más campos, ¿cierto? Datetime, ¿cierto? Para declarar hora, fecha y otros. Pero con eso nosotros vamos a movernos. ¿Por qué esos campos? Porque son los que están comúnmente en todos los motores de base de datos. Hay programas o software de base de datos que tienen más campos que otros para hacer algunas funciones específicas. Pero por ejemplo, código, voy a guardar números. Sería un Lo ideal sería un int o un integer, ¿cierto? Int o integer. Entonces declaro el tipo de campo. Un int o integer. Ya. Y puedo declarar la cantidad. ¿Puedo declarar la cantidad? ¿Cuál es la diferencia entre int o integer? La diferencia es que el integer te guarda solamente un número entero. Y el int puede generar un auto numérico. Si yo declaro int, ¿cierto? Significa que yo tengo que agregar el número, sucursal y crearle yo el 1, después el 2, el 3, manualmente. Con integer podría agregarle la propiedad de que es autoincrementable. Esa es la diferencia en el mundo de la clave. ¿Ya? También, mira, si yo quisiera ser más específico, podría declarar el largo de ese número de la sucursal. Si me piden que la empresa no va a tener más de 100 sucursales, yo podría hacerlo con un largo 2, ¿cierto? Integer largo 2. Porque con integer largo 2, ¿qué lo diría? Hasta 99 sucursales. Con integer largo 3, 999. Por ejemplo, eso es para hacer una normalización más detallada. ¿Ya? Sucursal dirección. La dirección va a ser el lugar donde va a estar esa sucursal. Nombre, calle, etc. Entonces el campo adecuado yo usaría varchar. ¿Y por qué no char en vez de varchar? Para la dirección. Porque tiene los números. Una dirección se compone de qué cosa? La dirección de su casa, po. Números, letras, ¿cierto? Calle, número, ¿cierto? Departamento. Y en algunos casos se le ponen símbolos. Entonces varchar es más adecuado. Incluso podría declarar el largo del varchar. Si yo lo dejo en blanco y no le digo un largo, 255 caracteres. Ojo, es demasiado a veces en algunos casos dejar en blanco un campo de búsqueda. Porque son que yo grabe 2 palabras, 2 letras, él tiene que buscar los 253 restantes. ¿Ya? Y eso es tiempo latencia, el lag, en la búsqueda de la base de datos. Porque tiene que leer campos innecesarios. Por ejemplo, una dirección. ¿Cuánto sería el largo adecuado? Pensemos una dirección de una calle. 30. 30, 50 caracteres más o menos para guardar nombres de calle, departamento. Pasaje, blog. Creo que unos 70. Incluso 50 es poco. ¿Ya? Creo que unos 60. 79. El problema está que si yo dejo ahora el campo y lo defino, por ejemplo, 50, y después la realidad quiero guardar una dirección que tenga 70 caracteres, se va a cortar hasta el carácter 50.
Entonces déjalo de. Ah, de repente pasa con los nombres en las ¿Se monedas. acuerdan que yo les dije eso? En el RUT chileno pasa, el servicio de impuesto interno. Ah, hay que decirlo. Registro civil también tiene ese problema. El primer nombre aparece completo, pero el segundo nombre de una persona cortado. Sí. Pero Lo claro, si mismo. tienen 2 o 3 nombres, entonces. Entonces, ¿qué pasa? Nos dijeron un largo total. 99. Miren, yo prefiero, Mil. es mejor que sobre un poquito a que falte un poquito de campo. 99. Para que no se pase. Si lo dejo en blanco y sigo perfecto, son 255. ¿Ya? Sí. 100 caracteres será lo ideal con la dirección. Sí, yo creo que sí. Por ejemplo, su dirección, su calle, pasaje, población o villa. Población Aguanera, Balmaceda. ¿Ya cuánto ya? ¿Cómo se entiende? Es poco 30 caracteres. Entonces. 50 y se arregla. Sí. No, 100 no. Ya, 100 caracteres. A morir. Ya. Hoy día está morir, perdón. Ya. ¿Y teléfono? Y acerca. ¿Teléfono? ¿Qué tipo? Aquí consideremos, aquí tenemos que debatir cómo quiero guardar el tipo de número de teléfono. Voy a guardarlo pensando en símbolo, por ejemplo el más 569, o quiero guardar el número de teléfono celular solo. No, tiene que ser. Aquí yo debo declarar. Tiene que ser más símbolo porque si llama de otro país para confirmar la reserva. Piensen que el caso habla de una agencia internacional, ¿cierto? Y si número internacional yo voy a llamar con código de país. Entonces, si yo declaro un integer o número, guardaría solo el número. Pero ¿qué pasa con el símbolo más? Y profe. Aquí usted define, usted define su campo. ¿Qué tú no vas a hacer? No, estaba pensando en otra programación. ¿Qué puede hacer con el tema de Para buscar para el código, combo? es mejor buscar números. Siempre, Todos los códigos países. siempre es mejor buscar números que buscar palabras. En programación, siempre es más rápido. Profe, una consulta, tengo el server 2008 que instalamos la primera clase y me está tirando que si no pongo el código de aquí a 2 días más me va a cerrar. No, funciona igual. Funciona. Porque la versión estudiantil. Y no la vamos a ocupar ahora. Estamos ocupando el otro servidor, así que no hay problema. Te está metiendo miedo. Ya no hay problema. Ya, su cosa en teléfono, definamos siempre el contexto según el caso. Hay una agencia internacional. Pero el teléfono con. ¿Pero qué ocupo? Íntegro marcha. Ahí está la definición. Entonces tú vas a estar dentro de la red una plataforma. Yo creo que. Miren, la ventaja es que si yo ocupo marcha y después quiero guardar puros números, me sirve igual. Me sirve igual. Pero se va a demorar más. Pero en cambio, si yo lo dejo íntegro, no voy a poder guardar símbolos o letras. El símbolo, el chat no lo voy a poder usar. Pero. Yo preferiría ocupar el marcha. Preferiría ocupar el marcha y aunque sí guarde número o letra, puedo guardar igual la palabra. Pero en el campo que usted ocupe, antes del campo le puede poner el signo más. Sí, pues. Para Le puedo poner el signo más. evitarse- Entonces, ¿qué ocupo ahí? Y el integer sería más fácil para buscar. Para buscar, pero no podría guardar el símbolo más. O sea, tendría que Lo dejo predeterminado antes del campo. Por eso ustedes tienen que pensar, piensen al tiro en la programación después. Ustedes están haciendo la base de datos, piensen en la programación. Es más complejo buscar una cadena de texto que buscar un número en programación. Personalmente, yo prefiero jugar números. Barchat o números. Piensen en la programación después. Piensen en la programación. Porque no va a estar, yo estoy definiendo una base de datos y después alguien va a tener que programar sobre esto. Va a tener que programar sobre la base de datos. Pero si hay que ponerse en el caso que usted dice que es internacional. Barchat. A lo mejor, Ya, Barchat. porque así programar también sería un poquito más fácil. Van a hacer un combo con todos los este de Barchat. ¿Y cuánto? ¿Barchat cuánto? No, pues son. ¿Unos 20? Piensen en un número internacional con código de área, Pero no sé país. que por ejemplo Argentina tiene como 40, como 15, 20 números. 15. 25. 25 yo. Unos 30 diría yo. ¿Un número 25? No, eso es como. 15 nomás. El más largo de Estados Unidos parece, ¿no? Más largo. ¿Cuántos tiene? Eh, En total, 5, no son más que 14, más que 14 caracteres. 15 nomás, pues. 15, ¿seguro? No, Barchat 15. Y tenemos la primera tabla. De Argentina son 10 números. Más el código son 13. Yo si tengo un grupo internacional. Yo me que pensar más, que más. Sí, más el código son 13. ¿Ah? Más el código son. Por eso como 14 números. son 10. Hay que ponerle 14 más.
Sí, porque Son son 13 números y el más son 14. Yo diría que 20 números propios. No, Porque Mire. como dijo usted, mejor si te sobra que falta. Exacto. Después yo igual puedo regularlo en el formulario de ingreso o el programa la interfaz, limitar la cantidad de campos a insertar. Puedo hacerlo. Pero siempre es mejor que sobre. Yo prefiero que sobre un poquito a este que falte campo. Ya. A veces no sé. no, la mayoría son de 10 números, más todos son 13. Ya, defina, entonces, usted define. Aquí cada uno, ¿cierto? Y yo no Justifica cuánto va a dejar el largo. Yo diría 20. 20. 15 más. 20, ya. Listo, tenemos sucursales. Vamos con la siguiente tabla. Hoteles. ¿Ya? Los alemanes, sobre todo, tienen. Esto se va a eliminar, recuerden, con el telefonía IP. La telefonía IP utiliza menos campo. ¿Ya? Es un anexo. Oiga, hoteles. Los hoteles tienen que ser identificados con un código. ¿Ya? Dice José. Hot, no de. Hot código. Hot código. Hot código, ya. Hot, nombre hot. Nombre hot. Tiene que comenzar con el prefijo, comenzar con el nombre de la tabla, ¿cierto? Los tres campos. Hot ¿Ya? dirección. Hot Hot era raro. Ya. Hot ciudad. Hot teléfono. Teléfono hot. ¿Y cuántos cupos hot? Ahí llamado parece. Y hot Como cubos. mismo. Yo no dije. No, yo no se me ocurrió. Lo dije al revés. Pero fíjense en algo en los campos. ¿Por qué yo la tabla la declaré hoteles, pero los campos los declaro en singular? Código y no códigos, o no nombres. Porque es uno el código. Perfecto. Es Es uno a la vez, es un nombre a la vez, es una dirección a la vez, es una ciudad. Y en total van a ser muchos dentro de la tabla de hoteles. Muy bien, esas son especificaciones cuando vamos a incluir. ¿Primariqué? El código. Listo. Los campos, declararlo. Son nombre, un. Integer, ¿cierto? Sí. Código, un entero, nombre, Parche. marcha, Dirección, parche. marcha, ¿ya? Sí. Dirección marcha, Ciudad de un parcha de 15. nombre de la ciudad también marcha, De 15. marcha. Es una ciudad alemana, ¿no? Teléfono, Los alemanes, ¿no? teléfono podemos ocupar el mismo estructura que el anterior, ¿cierto? Un parcha. ¿Se fijan? El marcha se ocupa bastante cuando uno enseña porque el marcha soporta de todo tipo de campo. Profe, el cubo vendría siendo un. El número, es un número, es un número. Por ejemplo, el cubo del hotel, el valor. 100, 200, 1000, ¿cuántos son los cubos? 200, 100, 200. Eso lo vamos a poner como integer. Ya. Aquí tienes que pensar, 200, 100. tienes que pensar, Lo que tú quieres. tienes que pensar cuánto el cubo del hotel, por ejemplo. Puede ser un hotel de varios pisos y varias habitaciones, entonces podría fácilmente tener pasajeros, 1000 pasajeros, 1000 cubos. Por ejemplo, ¿cuánto definirías como integer? Si dijera el hotel soporta hasta 1000 cubos. O sea, que los cupos ¿Cuánto? del hotel, 4, no 3, pero para el número máximo que yo podría guardar ahí. Sería 3. 3 sería 929. Por eso. Claro, el hotel. Pero si el hotel tiene más crecimiento y hace más habitaciones después, 4 entonces. Por ejemplo, lo amplían. ¿Dónde con la vida? Y ya ahora no soporta 900 camas, 900 cubos, soporta 1200 cubos. Ahí tiene que ser un largo 4, ¿viste? 4. Por ejemplo, ese tipo de cosas uno las piensa ahora. Cuando está diseñando, se empieza a analizarla. La idea es que no quede corto, nunca la cantidad de campos. ¿Ya? Estos tipos de largos ustedes los pueden ir definiendo a su apreciación. Me interesa que el campo lo elijan y ustedes pueden definir cuál es el largo. ¿Ya? El campo. El Barça, como les digo, es más utilizado porque es el campo que soporta todo tipo de datos. ¿Ya? Tenemos hoteles. Vamos a la siguiente tabla. Vamos a tener vuelos. Aquí, como ya estamos resolviendo el primer caso, se está haciendo más fácil, va a ser más rápido hacer la tabla. Ya los vuelos van a tener un número, un identificador que sea vuelo, número, vol, esto de vuelo, número, un número de vuelo. Recuerden que si aparecen dos tablas que comiencen con las mismas 3 dígitos, se agrega un cuarto, y así un quinto, para ir diferenciando. Ya. Por el número
bool fecha, ya, bool hora de vuelo, bool hora, vuelo bool origen, bool destino, y me pedía bool cupo guión turista, bool cupo guión bajo total, porque son dos tipos de cupo que me hablaba. Y ahí tengo mi tabla, bueno, primary key, ¿cuál? Un número, ¿cierto? PK. Voy haciendo un char ahora, voy diferenciando PK, char, como quieran. Bueno, en este caso, número, el fecha y hora puede ser date time, ¿cierto? Pero yo podría ocupar para fecha y hora el bar chart. ¿Podría ocupar el bar chart para la fecha o la hora? Sí, si quiero guardar, por ejemplo, la hora con guiones, con separadores. O la fecha, ¿cierto? Con el slash. Pero también está el campo listo. Está listo como date time, ¿cierto? Este podría ser, ¿cierto? Un tipo day. Este un tipo time. O podría ser bar chart. Bueno, origen va a ser bar chart porque es la ciudad donde viene, ¿cierto? La ciudad. Origen, por ejemplo, Santiago, destino Madrid. Bar chart. Sí, Colombia. Etc. ¿Ya? Y el cupo se refiere a valores numéricos, dice cupo, la cantidad. Pues ese va a ser integer y el otro va a ser un integer también. Y este también va a ser un integer. Ahí no le estoy poniendo en largo, usted ya lo declara. Más que nada para que entendamos el tipo acá. Turistas. Turistas, que son las personas que van a viajar. Turistas. Para turistas, ¿cierto? Me pide un número de código, no podemos usar el root porque tenemos que pensar que es internacional, ¿cierto? No nos sirve el root. Y sería tu código, tu guión bajo código, tu guión bajo nombre, tu guión bajo apellido, tu guión bajo dirección y tu guión bajo teléfono. Hasta de los ganan eso sí. No, ya sería mucho. 3 veces. 4 veces en el. Sí. Voy a jugar acá con la U. De la categoría igual no sé cuándo juegan aquí. Yo tampoco. Hay algunos que lo ven acá y a 2 pantallas bien. Ya, voy a definir, por ejemplo, el nombre del turista. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ahí ustedes lo van definiendo. El nombre de la persona, el nombre, el apellido. Yo lo voy a dejar solamente el tipo campo, ustedes definen ya. Claro. Integer, ¿Te gusta, no? varchar, para dirección varchar y para teléfono. Si seguimos la misma norma, el teléfono también, recuerden que el turista puede tener un teléfono internacional. Entonces también lo haría como varchar o var. Y nos referíamos al tercera tabla, cuarta tabla. Hospedajes. La tabla de hospedajes dice que tiene un código y un tipo de hospedaje. Esta es mucho más sencilla. Sería os-código, os-tipo. Siendo primary key os-código. Este es un tipo integer y este tipo batch. Todo batch estamos. Y las clases es similar a ese tipo de tabla. ¿Se fijan? Dejé el espacio al medio para la transaccional. Al medio vamos a hacer la tabla principal. ¿De hospedajes? Os código, os tipo. Porque pedíamos código tipo de hospedaje. Y las 3 letras de la tabla. Para las clases de reserva sería código y tipo.
Humanitarian. Entonces ya tenemos, ¿cierto? Esta parte la vamos a ir borrando. Porque nos faltaría solamente la tabla principal, que es reserva, la que dejamos en medio, y en la cual van a llegar todas las transacciones de la otra tabla, todas las relaciones de la otra tabla. Profesor, en la clase dice clase código y abajo. Clase código, clase tipo. Ahí. Claro, en realidad. Claro. Reservas. Esta para nosotros es la transaccional, por eso la dejamos al final. Profe dice, el bueno dice cupo total, ¿cierto? Vuelos, bull, cubo turista, bull, cubo total. En reservas sería res número. A ver, aquí debatimos. La reserva, si bien va a ser un número, pero la reserva, la persona que está recepcionando la reserva, ¿él genera el número, el código de la reserva o es un autonumérico? Y piensen que es una boleta. ¿Sería autonumérico? Un autonumérico, ese es un autoincrementable. ¿Ya? La única campo que tiene propia esa tabla son su código, su fecha de llegada, reserva, fecha guión bajo llegada, y los otros que son puras foráneas. Entonces, por lo tanto, tiene tres campos que son propios, y los campos propios no lo hacen al principio de la tabla, ¿cierto? Para ser ordenado, y después todos los que vienen externos. Igual si yo lo hiciese intermediario, funciona igual, pero por un tema de orden lógico es crear los campos propios al principio. Entonces, res fecha llegada, res fecha partida. Entonces, el primero sería número. Es un número, pero también es autoincrementable, porque se va a autogenerar, ¿cierto? Esa reserva. Porque la reserva yo la podría también cancelarla, pero ese número de reserva ya no funciona, se ocupó. Igual que la boleta, cuando uno hace una boleta, se anula, pero no se puede ocupar el mismo número, pasa a la siguiente, cambia de estado más, ¿cierto? En este caso no me dicen en el ejercicio que debo generar una forma de anularla, la reserva, confirmarla. No es parte del ejercicio, ¿cierto? Pero podría considerarse, pero no lo hago. ¿Ya? Este sería un íntegro y también sería un autoincrementable. ¿Cuál es la tercera, profe? Fecha de... Res fecha llegada, res fecha partida. ¿Ya? Y eso sería date, ¿cierto? Puro date. Date. Y ahora, relaciono. Esos son los únicos campos que tiene esa tabla, propios. El resto son solamente foráneos, o foreign key, para que lo pasemos luego al software. Sucursal código. Subcódigo de hoteles, hot-código, turista, tour-código, vuelo, bull-código, hospedaje, host-código y clase, clase-código. Entonces, ya generó toda la relación. Y él recibe solamente llaves foráneas. Tres primeros campos son propios, el resto de los campos foráneos, tabla transaccional. Y si yo miro los campos de la tabla, sé inmediatamente de dónde vienen, ¿cierto? Porque viene el puro prefijo. Subcódigo, subcódigo. Hoteles. Turista. Vuelos. ¿Cómo se hacen los saltos de línea para que no se toquen en los diseños? Se juntan. Ahí. ¿Cierto? Hace un salto. Cuando nos movemos. Se hace el salto de línea para usarla. La idea es que siempre la transacción la dije al medio, ¿cierto? Y la otra reúna, no si no se pone muy desordenado el modelo.
Hospedaje. Ahora se ha desordenado, por el software lo vamos a ver más mejor clasificado. Y clases. ¿Y qué será por arriba, profe, no será directo mejor? Porque hay que sacarle el Para no tocar la cierta la clave. Listo, ahí tenemos el modelo. Podríamos decir que tenemos las tres formas normales. Bueno, aquí no quise colocar su código y el valor porque si entiendo que acá es integer, acá también tiene que ser integer. Pues si entiendo que acá es integer, es igual. Tienen que ser los campos con el mismo nombre y el mismo tipo de campo de donde viene la palabra. ¿Ya?